¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo nuevamente en este espacio de análisis Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. Como usted sabe, Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos con la perspectiva y el análisis de especialistas y académicos del CUCH, el Centro Universitario que ya le mencioné. En la emisión de hoy hablaremos de un tema interesante desde el punto de vista académico, que es lengua, género y sexualidad, basados en los resultados preliminares de un proyecto de investigación sobre el español de Guadalajara y el español de Valencia, España. Y para ello hemos invitado a la doctora Patricia Córdoba Bundis, directora de la División de Estudios Históricos y Humanos del CUCH, y además coordinadora del proyecto sociolingüístico del español de España y América, sede Guadalajara. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Antonio, un gusto. Gracias. La doctora Alicia Vargas Amiesquita, profesora e investigadora de la Maestría en Estudios Críticos del Lenguaje del CUCH. Bienvenida, doctora, gracias Muchas por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y la maestra en Lingüística, Grecia Itzel González Guzmán, ella es coordinadora en Guadalajara del proyecto con la Universidad de Helsinki. Maestra, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias. Y bueno, iniciaríamos, y la pregunta es, ¿cómo surgió la idea de realizar este proyecto con este tema, lengua, género y sexualidad? Y concretamente, ¿por qué nada más en Guadalajara, el español de Guadalajara y el español de Valencia, España? ¿Cómo surge la idea? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cómo está realizando? ¿En qué etapa va este proyecto? Claro. Mira, este proyecto, el doctor Pekka Posio, un doctor de la Universidad de Helsinki en Finlandia, lo había metido desde hace aproximadamente 6 años a concursar en el gobierno de Finlandia. La primera vez no tuvo suerte y la segunda vez pues ya tuvo suerte y obtuvo un importante financiamiento. ¿Por qué Valencia? ¿Por qué Guadalajara? Es por el que son 2 ciudades importantes, sin embargo no son capitales de un país, tienen cierto grado de industrialización, de desarrollo cultural, y pues se va a hacer una comparación entre este tipo de ciudades que podemos decir de alguna manera secundarias, no las principales, y es lo que esa es la razón sociológica, podríamos decir, respecto al tamaño de las ciudades y las características institucionales que tienen estas 2 ciudades. Esa es la principal razón. ¿Cómo sucedió? Bueno, como coordinadora de Presea, pues entras en contacto con académicos de muchas universidades del mundo interesadas en el español. Pekka Posio pues se interesa, evidentemente es filólogo romanista, especialista en español en este caso. Y él me interpeló a partir de otro colega de Edimburgo y evidentemente yo les di todo el apoyo institucional, pero a la hora de realizar pues la coordinación como tal yo no la podía desarrollar y fue cuando invité aquí a la maestra Grecia Itzel para que desarrollara esa función. Y pues la verdad es que es muy interesante, ya contará Grecia los resultados preliminares de ello, pero tuvimos al doctor Posio hace unos días, dio una conferencia a los estudiantes de la maestría en estudios críticos del lenguaje y pues ya iremos abordando sobre los avances. Tal vez nada más cerraría rescatando un punto. Estos estudios sociolingüísticos son un nuevo capital en lo que viene a ser el estudio del discurso y de la lengua, porque muchas de las apreciaciones que se hacen de la lengua, del discurso, son a partir de casos aislados. Y el enfoque sociolingüístico, como el de este proyecto, tiene la característica de que cruza variables sociales con lingüísticas, es decir, se hacen recortes de acuerdo al género, de acuerdo a la edad, de acuerdo al nivel de instrucción, y eso permite hacer una lectura más puntual de cómo es que hablamos, de cómo es que hablan los hombres, las mujeres y los otros grupos sociales. Así es. Muchas gracias, doctora. Bueno, yo no soy propiamente parte del proyecto, entonces desconozco muy bien de en qué consiste. Pero es un tema importante, ¿no? Es importantísimo porque para entender cómo funciona la lengua en interacción con el género o con los géneros, que esa es una discusión que tal vez a lo largo del programa podemos abordar, es necesario este tipo de proyectos que sean puntuales y que hagan estos trabajos de interseccionalidad, donde se vea la edad, donde se vea la clase social, donde se vea la educación, donde se vea también las orientaciones sexuales, ya que estamos hablando de sexualidad y habla, ¿no? y lenguaje. Entonces son muy necesarios estos trabajos de interseccionalidad y pues yo no las felicito por haber empezado este proyecto y sobre todo por haber incorporado a la Universidad de Helsinki, que entiendo yo
que cuando tenemos estos apoyos que vienen de fuera de México, entonces hay pues más recursos y por lo tanto más posibilidades de éxito. Entonces, bueno, pues yo nada más felicitarlas, ¿no? Estaré atenta a los resultados. Ya hablaremos, ¿no?, de los temas en los que sí pueda aportar su enorme capacidad de experiencia que usted tiene en el ámbito de este tema. Maestra Grecia Itzel, ¿cómo van los avances de este proyecto? Bueno, como coordinadora de la sede de Guadalajara, del proyecto en Guadalajara. Sí, pues justamente acabamos de terminar ya la recogida de datos. Se realizó un total de 60 entrevistas sociolingüísticas, 30 hombres, 30 mujeres, entre 30 y 40 y 60 y 70 años de edad. La distinción en cuanto a la instrucción fue personas con estudios universitarios y sin estudios universitarios. Y bueno, recién terminamos las entrevistas, ahora vamos a pasar a la etapa de transcripción para poder ahora sí abordar el análisis de los datos, que justamente se va a hacer también en varios niveles. Se van a considerar cuestiones fonéticas. En la entrevista, por ejemplo, hay un apartado dedicado a la descripción de imágenes con palabras clave. Entonces, en esto se va a abordar un análisis fonético. También se van a hacer estudios morfosintácticos, como el estudio de algunas formas verbales, del uso del discurso directo e indirecto. En lo pragmático, bueno, cuestiones de cortesía, de atenuación, y en general también se prevé un análisis de contenido, un análisis del discurso basado en el contenido de las conversaciones. Todo esto desde la perspectiva cualitativa y también cuantitativa. Así que justamente en eso estamos trabajando ahora. En Guadalajara. ¿Y por qué escogieron ese rango de edad que mencionaste, de 40 en adelante? Pues justamente lo que buscaban era personas que hubiera un par de generaciones que dividiera a las personas de 30 a 40, la primera, y de 60 a 70, para poder contrastar sus experiencias y sus opiniones con respecto al género. Porque creo que eso es algo que influye mucho en esta cuestión y a mí me ha tocado experimentarlo de primera mano, porque además en la coordinación tuve la oportunidad de entrevistar a las 30 mujeres. Entonces, sí hay una diferencia importante en cuanto a sus opiniones, en cuanto a las experiencias que comparten. Por ejemplo, uno de los ejes temáticos es el cortejo y las relaciones. Y hay una gran diferencia en cómo lo ven las mujeres más jóvenes con las relaciones actuales y sus experiencias, y cómo lo ven las mujeres de 60, 70 años, y cómo lo compara también con cómo era antes el cortejo, cómo se hablaba antes. Entonces, eso era lo que les interesaba, el contraste de estas dos. Pues muy interesante. Obviamente, seguramente ya tienen algunos hallazgos sobre ese tema, ¿no? Pero yo empezaría sobre la relación entre discurso y sexo del hablante. Pues obviamente ha sido motivo de muchos estudios, hay una amplia bibliografía al respecto, y de manera particular, lo que se pretende revisar con este proyecto, tengo entendido, es que hay, de hecho, y vamos a entrar al tema, discriminación hacia las mujeres, no solo en variaciones discursivas, sino en variaciones de la lengua. ¿Es así tan difícil este tema, doctora Patricia Córdoba? Pues ahora sí que abrimos la puerta a una serie de planteamientos y de controversias alrededor de ello. O sea, definitivamente hay posiciones de quienes dicen que en realidad hablamos igual, que las circunstancias es lo que cambia las formas de hablar. Yo no estoy de acuerdo con ello, pero en particular Débora Tannen, una especialista en discurso y género, ella toma a un sociólogo, Goffman, y lo que plantea es que lo que sucede es un encuadre cuando habla el hombre o la mujer, un encuadre de acuerdo al contexto, es decir, la mujer va a ser más parlanchina en condiciones informales de cotilleo, de chismorreo, que lo que va a ser en el aula, por ejemplo, cuando es profesora. Y hay investigaciones que muestran, por ejemplo, que las profesoras universitarias, en este caso norteamericanas, suelen ser muy rigurosas, con un lenguaje muy directo al inicio de los periodos escolares. Yo acabo de mencionar lenguaje directo. Como parte de un estereotipo de estos sexolectos, se suele atribuir a la mujer el ser más indirecta y al hombre el ser más directo en su lenguaje. Entonces, digamos que hay comportamientos discursivos del hombre y de la mujer que han cobrado la forma de un estereotipo, que se han atribuido de suyo al hombre o a la mujer, y que en el momento en que, por ejemplo, la mujer incurre en un contexto donde antes no incurría, pues ella va a tomar ese estereotipo masculino
y lo va a reproducir para tener éxito. Y podemos poner muchos ejemplos. Por ejemplo, Margaret Thatcher, esta presidenta de Inglaterra, que previo a la campaña se le entrenó para que su prosodia sonara menos aguda, ¿sí? Y más grave, es decir, un poco más viril, ¿no? O veámoslo en México, o sea, observen, por ejemplo, a la periodista Carmen Aristegui. O sea, su lenguaje es directo. Ella no hace grandes circunloquios, o sea, va al grano, e incluso su prosodia no es femenina, no es aguda, sino es más bien grave, aunque tenga la voz de una mujer. Entonces, muy enérgica en su discurso. Sí, enérgica. Yo creo que aquí sería así un poco plantear, o sea, qué tanto es de veras, como dice esta sociolingüista Deborah Tannen, el encuadre de los contextos sociales y qué tanto son las atribuciones, que creo que de eso vamos a poder hablar. La doctora Alicia, por ejemplo, sabe mucho de ello. ¿Qué variantes lingüísticas se atribuyen propiamente a la mujer? Muy bien, muchas gracias, doctora. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos a esta emisión de hoy. Estamos hablando lengua, género y sexualidad. Una pausa, ya volvemos. Sí. Ajá. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta emisión, una coproducción de Canal 44 y el CUSH, el tema lengua, género y sexualidad. Bueno, el hecho de que lenguas como el español se manifieste con terminaciones que corresponden al género masculino, pues ha dado origen actualmente a la exigencia de que se eliminen variantes morfológicas de la lengua con base a una neutralidad de género, es decir, que puede expresarse en un morfema distinto al que corresponde al género masculino. Por ejemplo, decir humanidad en lugar del hombre con sentido genérico. Pues yo les preguntaría, ¿cómo separar precisamente de los hablantes de otras variables como los valores y roles de género de la sociedad? Porque hablamos con base a estereotipos, ¿no, doctora? Sí. Es un tema que saca muchas ronchas, que ha generado mucha controversia, y precisamente lo hablábamos antes de empezar el programa, ¿no? Es que todos tienen un poco de verdad, es decir, los que dicen que, pues hablando específicamente del español, ¿no? Pues el español marca esta diferencia genérica en masculino y femenino, y suele asociarse esta terminación femenina pues con la mujer y la terminación masculina con el varón. El problema es que hay una serie de estereotipos muy anclados a una cultura androcéntrica que marcan semánticamente lo masculino como positivo y lo femenino como no muy positivo. Eso está también muy estudiado. Álvaro Sánchez Meseguer, si no confundo el nombre, pues tiene un trabajo muy importante sobre sexismo en el lenguaje, y él dice, por ejemplo, que los masculinos siempre resaltan la virilidad y la inteligencia, y los femeninos siempre resaltan pues los valores morales de la mujer, sobre todo las realizaciones de sexualidad femenina, ¿no? Asociando estos sustantivos femeninos pues con prácticas no muy aceptadas en nuestra cultura. Y también con la inteligencia. Entonces, bueno, ahí vemos, por ejemplo, un sesgo en el uso de femeninos y masculinos, pero que está anclado a prejuicios y que son de carácter cultural. Entonces tenemos un cruce ahí entre lo lingüístico, lo meramente gramatical, que claro, el español tiene estas variaciones de género y de número, pero ¿en qué momento estas variaciones brincan al nivel de las realizaciones culturales como estigmas que prejuician el valor de una mujer y de un hombre y que ponen al hombre como más importante que la mujer? Y entonces entramos ahí en toda esta discusión de volver más neutro el lenguaje, de volverlo menos sexista, y entonces buscar formas del español que no hagan esta diferenciación, que hagan un lenguaje más equilibrado, ¿no? Y entonces en lugar de decir los hombres, decir la humanidad, en lugar de decir los alumnos, decir los estudiantes o el alumnado. O sea, hay muchas estrategias, hay un montón de manuales para evitar el sexismo a la hora de escribir o a la hora de hablar. Claro, todo el tiempo tenemos que hacer un ejercicio mental de estar pensando qué voy a decir, porque estamos en una cultura
muy machista. No solo es el idioma, sino es nuestra cultura. Entonces, bueno, a mí me parece que es válido, ¿no? Que sí tenemos que, de alguna manera, luchar discursivamente, verbalmente, contra estos estereotipos anclados a la cultura androcéntrica. Luego ya entramos a la otra dimensión, que es la del lenguaje inclusivo, donde entra otra variable que no tiene que ver solo con lo femenino y lo masculino, sino con evidenciar prácticas de sexualidad, que es lo que más se ha discutido últimamente, ¿no? Si es adecuado o no hacer estos marcadores de lo no binario. Exacto. Usando la X, usando la arroba, o usando la E. Ahí, bueno, hay muchas posturas y ya que tengo la palabra, pues yo digo que para mí es una postura política y como tal es válida. Bueno, más adelante les preguntaré sobre este tema porque sí tengo una pregunta sobre este lenguaje inclusivo o incluyente, como se llame. Pero básicamente, ¿cómo lograr que este lenguaje lo hagamos neutro? Cuando ya mencionamos que hablamos con base a estereotipos, pero incluso desde la familia al inicio, pues ahí nos están inculcando construcciones socioculturales, lingüísticas, que de alguna manera llevan ese sexismo. ¿Cómo lograr que desde la infancia, desde la familia, logremos este lenguaje neutro? ¿Cómo hacerle? Digo, es muy difícil. Esa es una pregunta muy complicada, porque para eso debe existir un cambio social. Creo que algo que no se debe dejar de lado cuando se mencionan estas estrategias, por ejemplo, que estamos en un nivel lingüístico, es tomar en cuenta el nivel discursivo, porque ahí es en donde se presentan realmente los estereotipos, los prejuicios lingüísticos, las actitudes discriminativas. Y esto está muy relacionado a lo que mencionas sobre la familia. Si no existe un cambio a nivel social, va a ser muy complicado que estas estrategias se acepten y sean aplicadas de manera general en el país, por el simple hecho de que pues tenemos una cultura, como ya se mencionaba, machista, en la que desde pequeños, desde la crianza, a las niñas se les dice, bueno, tú tienes que estar calladita, tú tienes que ser recatada, tú no puedes decir groserías, y a los niños pues se les permite, ¿no?, ser más ruidosos, decir palabras altisonantes, pero no pueden expresar sus sentimientos, no pueden llorar. Entonces, por este lado, cuando están tan marcados estos roles de género, es complicado pensar que puede haber un cambio desde aquí a lo lingüístico. Creo que es algo que depende una cosa de la otra y no se puede dejar de lado en estas discusiones. Por supuesto. Incluso cuando los padres están creando a los hijos, pues el padre le habla distinto a los hijos y distinto a las hijas. Y la mamá, pues también habla distinto. Y cuando están niños hablando con niños, pues hablan distinto que cuando están niñas con niñas. Entonces, por eso la pregunta, ¿cómo lograr esta neutralidad del lenguaje, doctor? Bueno, yo creo que lo que acaba de plantear la maestra Grecia es muy, muy importante. O sea, es difícil pensar que sin una revolución social, cultural, de género cultural, no género gramatical, difícilmente vamos a poder generar una retórica nueva en las hablas infantiles y en las posteriores hablas de adolescentes y de adultos, ¿no? O sea, ya Grecia mencionó cuáles son esas prácticas, porque tal vez el público se está preguntando, ¿y qué son esas prácticas? ¿Cómo es que educo distinto? O sea, definitivamente, o sea, al niño además, el niño, el varoncito, tiene que hablar poco para que se cumpla lo que él quiere. Entonces, desde ahí viene la enseñanza del hablar directo, ¿no? O sea, él tiene derecho a decir las cosas como son. Él tiene derecho, como se menciona, a utilizar un lenguaje altisonante, un lenguaje procaz. Y la niña no, o sea, callarse, dar muchas vueltas con las palabras. Como no puede salir la niña a muchos espacios, pues entonces esa niña está dentro del hogar y dentro del hogar lo que puede manejar más es la palabra, es el lenguaje, ¿no? Entonces, sí, o sea, ahora, dentro de las instituciones educativas, pues tenemos posibilidades de acción, tenemos posibilidades de incidir en lo que es el desarrollo de la conciencia crítica respecto a este problema, ¿no? Y eso no lo debemos de desaprovechar. Incluso este programa de divulgación de la investigación científica al respecto sirven para ello, ¿no? O sea, tomar conciencia de que pues la mujer tiene derecho en un momento dado a ser directa, a usar imperativos, por ejemplo. O sea, porque la mujer para dar órdenes cuesta mucho trabajo hacerlo porque ha sido educada a que lo tiene que hacer con toda una perífrasis, un circunloquio que el hombre no haría. Entonces, hablar del problema, reconocer
una comparación más equitativa entre hombres y mujeres, pues ya es un contexto que nos puede permitir. Recuerdo ahorita una investigación hecha por Ana María Sestero, que es la coordinadora de Presea en Alcalá de Henares. Ella, por ejemplo, encontró en un análisis sociolingüístico que las mujeres entre mayor nivel educativo tenían más lenguaje procasusaban, es decir, se masculinizaban o se adscribían al estereotipo sociolingüístico masculino. Y los hombres, entre más nivel educativo tenían, se convertían más suaves, con mayor cortesía en su habla. Entonces esto ya de suyo nos muestra que hay una sensibilización, una adquisición de conciencia lingüística al acudir a los estudios universitarios para estar acabando con estas formas prejuiciosas. Pero pues sí, lo más delicado del lenguaje pues es que no es solo la palabra, sino las actitudes. O sea, qué tanto se nos permite a las mujeres realmente incidir o tomar roles que de suyo eran los hombres o son los hombres quienes lo han tenido, ¿no? Entonces, eso es elemental. Muy bien, muchas gracias, doctora. Permítanos, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos, esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos. Bueno, continuamos. En esta emisión estamos hablando de lengua, género y sexualidad. Y con base a ello, pues la doctora Patricia Córdoba mencionaba este proceso de masculinización de las mujeres cuando ya tienen estudios universitarios que acceden a puestos pues donde se requiere un mayor nivel de competencia. Y yo les preguntaba precisamente, pero la mujer se masculiniza así entrecomillado, porque obviamente requiere competir con los varones en busca de mejores posiciones. Por eso se da esa masculinización, pero es parte normal, que no quiere decir que realmente hay una masculinización de la mujer. No, estamos hablando de estilos de habla, sí, ¿no? No estamos hablando de que la mujer se trasvista o se masculinice literalmente, sino que se tiene que apropiar de los estilos de habla que eran propios o que son propios de los varones. Y quiero hacer una advertencia aquí para los televidentes, no estamos diciendo que todo el mundo sea así, o sea, no, estamos haciendo una generalización porque son lo que dicen los estudios, ¿no? Claro que puede haber excepciones, pero una mujer en un puesto de poder, en un puesto de liderazgo, tiene que apropiarse de esos estilos que eran tradicionalmente varones, ¿sí? Mandar de manera directa, es decir, ser mandona, a eso llamamos masculinizarse, apropiarse de esos estilos de dirigirse al otro y que eran propios de los varones. Si hace rato la doctora Patricia decía que las mujeres hablamos con más circunloquios, atenuamos más las órdenes, hacemos dirección más indirecta, entonces digo, creo que sería conveniente que ordenáramos esto. Eso sería hacer indirección. En cambio, cuando llego a un puesto de poder, digo, mueve las sillas, ¿no? Ahí ya estoy siendo directa y eso lo asumen los demás como más violento, como no propio de una mujer. Y tiene que ver otra vez, regresamos con los estereotipos culturales, ¿no? Es muy mandona, es que está muy amachada. Eso lo escuchamos continuamente cuando estamos en ambientes profesionales, evidentemente, ¿no? O en estas relaciones. Y eso causa conflicto entre los hombres, ¿no? Yo creo que sí, creo que los violenta porque se sienten como, pues sí, interpelados de una manera a la que no están acostumbrados. Y las mujeres que logramos dar ese brinco, y me voy a incluir ahí, o sea, que empezamos a hablar de manera más directa, entonces pues nos toman un poco más de distancia porque pues o somos muy regañonas o mandamos mucho, hablamos fuerte, entonces se genera un nuevo estereotipo no muy positivo, el nuevo estereotipo de la mujer masculinizada, ¿no? O sea, de la machina, ¿no? Es que es muy machina. Eso lo escuchamos de manera despectiva en los ambientes profesionales. Entonces, bueno, yo creo que sí ocurre. Las mujeres tenemos que
validarnos y eso es terrible. O sea, siempre tenemos que estar demostrando el doble o el triple que los varones y hasta en la manera de ordenar, de mandar, de dirigir, tenemos que buscar maneras donde los varones no se sientan, pues sí, violentados, ¿no? Atenuar mucho las órdenes. ¿Y cómo lograr eso? Porque a mí se me ocurre, si precisamente lo que se busca es eliminar el lenguaje sexista en mujeres que ya llegan a ese tipo de posiciones, ¿cómo lograr que su lenguaje no sea sexista? Eliminar ese sexismo, pero a la vez que pueda competir ampliamente en esos mandos en los que ya está. Porque al masculinizarse, como usted señaló y ya explicó, lo que está haciendo es perpetuar el lenguaje sexista, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que esto no ocurra, maestra? Bueno, de cierta manera es cierto lo que menciona, se sigue reproduciendo estos roles de género que están muy marcados, en donde sí, el hombre es el que siempre está, por lo general, en la posición de poder, el que tiene pues los cargos con una mayor influencia. Sin embargo, al apropiarse del lenguaje, y creo que esto es algo que pasa también con otras comunidades, existe un cambio, sí existe un cambio en la lengua. Pensando, por ejemplo, en la comunidad LGBTQI+, existen sociolectos que ellos toman como una marca de identidad o de pertenencia dentro de este grupo. Y cuando se utiliza este sociolecto por personas que no pertenecen a la comunidad, pues sí puede llegar a ser, por ejemplo, mal visto. O hay términos a los que no pueden tener acceso porque no conocen exactamente el referente, ¿no? Entonces, con esto sí se perpetúan los roles y los estereotipos. Sin embargo, no hay que dejar de lado, una vez más insisto, en la cuestión social. Aquí la batalla se está haciendo desde lo social a lo lingüístico. Y es algo que, bueno, se me ocurre ahora un ejemplo para dejar un poco más clara esta idea, retomando también a la comunidad. En México tal vez los derechos que apoyan a la comunidad LGBTQI+, están avanzados a comparación con Tailandia, que en Tailandia no hay un reconocimiento legal del matrimonio del mismo sexo. Sin embargo, en Tailandia existe una mayor aceptación hacia el colectivo, existe una mejor representación en televisión, en medios audiovisuales, de la que hay en México. Aquí el cambio se dio primero en lo social y lo legal o lo político lo va a alcanzar a la sociedad, y cuando se dé este cambio va a ser más aceptado, va a haber menos rechazo. En México se dio a la inversa. Tenemos primero lo político, lo legal, y falta que haya un cambio en la mentalidad de las personas para alcanzar a lo político. Y eso pasa también en la lengua. Pueden haber cambios formales, pero no van a ser aceptados ni bien recibidos si no hay un cambio a nivel social. Entonces, insisto, creo que lo principal en este punto es eso, un cambio a nivel social. Muy bien. Ahora, en este tema yo les iba a preguntar si también tiene que ver con el lenguaje incluyente o inclusivo, y pues ya la doctora dio una respuesta ahí, pues sí tiene que ver mucho, ¿no? Pero básicamente la obsesión por evitar la discriminación a través del género y el eufemismo de lo políticamente correcto, pues ha propiciado que se dedique un espacio regular a muchísimas cosas. El hecho de decir todas, todos, e incluso a veces aberraciones del lenguaje que han sido censuradas por la propia Academia de la Lengua, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr precisamente lenguaje incluyente, inclusivo, sin caer en este tipo de aberraciones? ¿Cómo lograrlo? Digo, es complicado por todo lo que ya hemos platicado, toda la cultura con la que hemos crecido, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que ahí es determinante tener una cultura, pues, discursiva. Comentábamos antes del programa, te decía el caso de la Constitución de Venezuela, si mi memoria no me traiciona, que es la de 2009, que pusieron a rajatabla el lenguaje incluyente, y en toda la Constitución es de los venezolanos y las venezolanas, el ministro o la ministra, y es un desdoblamiento a lo largo de toda la Constitución, a tal grado de que se perturba la comprensión, la comunicación. Entonces, pues, para que no suceda eso, tiene que haber una conciencia lingüística, tiene que haber asesores que sepan de ello, para que no se caigan este tipo de aberraciones. Pero permíteme, Antonio, hablar un poco de lo que viene a ser ciertas estrategias discursivas características de la mujer que pueden incidir, y creo yo que van a incidir positivamente en el siglo XXI. Se ha dicho que el siglo XXI será de las mujeres o no será. Y a mí me gustaría hablar de dos características discursivas que caracterizan a la mujer, que van a ser
un capital muy grande para los países que despunten y que podrían serlo para nuestro país, México, que sigue siendo tan patriarcal. Me refiero en primer lugar al diálogo y en segundo lugar a la coconstrucción discursiva. O sea, el diálogo, el hecho de realmente escuchar en el sentido de interesarte en comprender lo que realmente el otro quiere decir, esa es una característica femenina, ¿no? O sea, porque el hombre, como ha sido educado para ejercer la autoridad, y la autoridad es siempre a partir de su epicentro, pues tiene una práctica dialógica superficial, donde en realidad muchas veces no escucha, sino solo realiza el ritual de estar con otro departiendo, ¿no? Pero tiene todos sus esquemas, sus prejuicios, sus preconcebidos respecto a ello. O sea, ahí creo que hay mucho que aprender respecto a esa natural empatía que suele tener la mujer, porque hemos sido educadas para agradar, para atender lo que los otros necesitan. Y eso se convierte en un capital político, institucional en el mundo contemporáneo. Desarrollar la empatía, desarrollar el diálogo, desarrollar una verdadera comprensión del otro. Si hay fracasos políticos es precisamente por eso, porque no se tiene la inteligencia para escuchar al otro y dejarse influir. Y el otro, la coconstrucción discursiva. Hay estudios sociolingüísticos que muestran que las mujeres tendemos más a completar frases de nuestras interlocutoras cuando estamos hablando. O sea, iniciamos un periodo oracional y la otra lo termina. Que las mujeres nos sentimos más cómodas en lo que llamamos los solapamientos, es decir, de repente hablar al mismo tiempo e incluso coincidir en mencionar un objeto directo, una palabra que acomoda en una frase. Esa capacidad coconstructiva es también una tendencia discursiva que promete mucho en mundos como los que estamos viviendo, donde los códigos de valores, los distintos encuadres culturales se contradicen, se contraponen. O sea, solo de esa manera va a ser posible reconsiderar instituciones y entender que eso no es debilidad. O sea, hace rato la doctora Alicia mencionaba, bueno, y optamos por el discurso directo. Pues sí, en cierta forma sí, pero ahora sí que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? O sea, en el sentido de que el ejercicio de un liderazgo horizontal, a través de coconstrucción discursiva, a través de diálogo, no disminuye la capacidad de la mujer. En todo caso, ahí entro de nuevo con Grecia, o sea, en el sentido de que socialmente necesitamos también cambiar esas expectativas. Doctora, permítanos, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos a esta emisión de Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya regresamos. Bueno, continuamos en esta emisión de Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. El tema es lengua, género y sexualidad. Y bueno, estaba comentando el tema de la comunicación que mencionaba la doctora Patricia Córdoba, es muy importante porque incluso cuando estamos en un diálogo, pues prácticamente no estamos acostumbrados a escuchar, sino a oír. Y cuando respondemos, estamos respondiendo únicamente por responder, pero no el proceso de escuchar para poder responder, que es muy distinto. Y sobre todo, además, si se complica este tema de la comunicación, porque entre lo que yo quiero decir y mi interlocutor entiende, pues se complica mucho el tema, ¿no? Entonces ahí está muy, muy complicado. Por eso es importante, lo que usted señala, es saber escuchar, ¿no? Y no con el fin de agradar, sino porque es importante escuchar siempre. Pues yo les preguntaría, ¿el lenguaje discrimina o somos nosotros los que discriminamos? Doctora. Bueno, es que el lenguaje está usado, está construido, está negociado colectivamente. Entonces, no podemos pensar el sistema de comunicación desligado de sus usuarios, sino que el lenguaje existe porque hay unos usuarios que lo usan, que lo significan, que lo utilizan para negociar sus identidades, para gestionar información, para comunicarse, para construir el mundo, para construir categorías del mundo. Entonces, si el lenguaje es sexista es porque hay una sociedad
sexista que lo significa, que lo hace, que lo utiliza y que lo transforma según sus necesidades. Y en ese sentido es importante entender que no todos los grupos sociales, no todas las comunidades sociolingüísticas utilizan la lengua de la misma manera. Si no, pues todos hablaríamos igual y no habría problemas, no estaríamos discutiendo el sexismo, ¿no? O sea, pues todos lo aceptamos como tal. Lo que pasa es que, claro, no todos los grupos aceptamos la manera como otros utilizan ese sistema de la lengua que compartimos. Entonces, el lenguaje es sexista porque hay una sociedad o hay unos grupos dentro de la sociedad que son sexistas. Yo así lo definiría. No sé si es suficiente. Maestra. Estoy completamente de acuerdo. Regresamos a lo que se comentaba antes. La importancia que tienen los roles de género y las cuestiones socioculturales para determinar cómo se utiliza. Y por eso quisiera rescatar un poco, regresando al tema del proyecto de investigación, que uno de los principales propósitos es intentar reconfigurar al género ya no como una categoría binaria determinada biológicamente, sino como una variable escalar en la que ahora sí se puedan considerar a todos los hablantes que, bueno, son excluidas de estos estudios por cuestiones de su expresión de género. Entonces, esto me parece también muy importante en el ámbito académico, porque esto nos permite que los estudios en los que buscamos resultados representativos de una comunidad de habla, ahora sí sean representativos y ya no tengamos resultados sesgados, que no exista por este lado esta exclusión. Entonces, también está la intención de añadir justamente cuestiones como los valores reproducidos en una sociedad, los roles de género, todo lo aprendido a los estudios y ya no quedarnos nada más con una división pues sí, biológica. Esto permite a la vez, pues, estudiar de una mejor manera, interpretar mejor los datos analizados de la comunidad de habla y también entender ahora sí la variación lingüística y a los hablantes y también ver cómo se siguen perpetuando todos estos roles de género y demás. Bueno, y el sexismo supongo que existe en todas las lenguas del mundo, ¿no? ¿Y cómo lograr precisamente ir eliminando esto? Sí, bueno, justamente yo poner porque el ejemplo. Hay sociedades que han avanzado en ese sentido, pero creo que no al ritmo que se quisiera. Y tampoco bueno, yo no equipararía lo lingüístico con lo social en el sentido de que, bueno, tenemos el farsi, en donde hay pues formas neutras para hablar. Y estamos en una sociedad en la que, bueno, en la lengua no tendría que haber sexismo porque no tendríamos este problema de los genéricos masculinos, etcétera, pero la sociedad en sí, bueno, pues muy sexista. Entonces, no es posible equiparar esto, es importante separarlo y tratarlo pues desde muchas aristas en realidad, es un tema complejo. Y básicamente lo que señalas importa, porque el lenguaje no discrimina, la sociedad es la que discrimina. Doctora, quería abordar parte o responder sobre este tema, ¿no? Bueno, se refería a un asunto que llegó a la Corte. Bueno, ahorita voy a ello, pero un ejemplo de lo que está diciendo ahorita Grecia se da simplemente en la costumbre anglosajona norteamericana de que cuando una mujer se casa adquiere inmediatamente el apellido del hombre, es decir, sus apellidos, su ascendencia desaparece. Y sin embargo, podríamos decir que es una sociedad donde la mujer tiene mayor libertad, mayores oportunidades que la mexicana, donde, por ejemplo, nosotras podemos mantener nuestro propio apellido o con una preposición mantienes el primer apellido y después de y el apellido, que creo que cada vez se hace menos, ¿no? Pues entonces es una prueba. Ya no se usa eso, ¿no, doctora? No, bueno, yo nunca lo usé sinceramente, pero sí, está en desuso. Pero eso te da muestra, o sea, es un fenómeno lingüístico que no está correspondiendo con las libertades, en este caso, de la mujer, ¿no? Bueno, lo que yo quería mencionar era el hecho de que también tenemos que pensar en qué hacemos con las palabras, ¿no? O sea, hay esta teoría de los actos realizativos, los actos performativos, donde pues Austin, un filósofo anglosajón, descubre precisamente que con las palabras no solo decimos, sino que actuamos socialmente. Y en ese sentido, recordaba un ejemplo que trata el lingüista Luis Fernando Lara en un librito de 2015 que se llama Temas del Español Actual. Y él refiere un caso de un pleito judicial que se dio
porque un hombre decía que otro lo había acusado de homosexual. Había habido una riña entre dos hombres y el hombre le dijo la palabra de 4 letras. La palabra de 4 letras que sabemos que significa homosexualidad. Que empieza con P y termina con O. Exactamente. Y también le dijo, esta creo que la puedo decir, maricón. Entonces él va a la corte diciendo que lo estaba acusando de homosexual. Y entonces la defensa se dio en el sentido de que lo que estaba viendo, lo que estaba haciendo con las palabras era una agresión que suele darse cuando hay pleitos entre dos hombres que para apocar al otro se le dice, se le ponen atributos femeninos, pero no era tanto que se le estuviera segregando. Ahí está donde están los dos actos, insultar o segregar, hacer discriminación hacia una comunidad como es la comunidad de los homosexuales con las palabras, ¿no? Entonces, estas diferencias tan exquisitas, diría yo, no se aprecian muchas veces en el común de la comunidad, en este caso mexicana, ¿no? Que es el famoso pleito que tenemos con el grito en el fútbol, ¿no? Donde lo toman como un grito homofóbico y bueno, pues otros lo explican. En el Quijote lo tenemos, o sea, hay una corrida de toros en la segunda parte del Quijote donde un bachiller precisamente se sorprende porque Sancho menciona la palabra de 4 letras, le grita al torero. Y entonces Sancho le explica, espérate, es que es una manera de decirle a él que lo haga mejor, que se anime, que de hecho que lo está haciendo bien. Entonces, ¿qué hacemos con las palabras, no? En este caso, ¿realmente estamos discriminando o estamos simplemente insultando, no? Son cosas que tenemos que preguntarnos y que tienen que formar parte también de una conciencia lingüística, que es básica para el desarrollo de un pensamiento crítico, para la formación de ciudadanos que pidan, que exijan sistemas democráticos, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted, doctora. Y bueno, ese grito supuestamente homofóbico que yo siempre digo, bueno, es que no es homofóbico, más es para intimidar al rival, ¿no? Intimidatorio. Tal vez el detalle está en que el insulto está construido sobre la base de una palabra que remite a un grupo en particular y que ese grupo ha sido categorizado, ha sido designado con esta palabra en términos despectivos. Sí. Entonces, ese es el verdadero problema. Claro, es un insulto, pero la palabra con la que se está insultando viene de esta asociación con ese grupo. Entonces, funciona, yo creo que de las dos maneras. Te insulto y al mismo tiempo en la capa baja de significación está la discriminación porque estoy usando una palabra peyorativa para referirme a ese grupo. Y entonces ahí está el problema, no sé. Sí. Esto es una palabra doblemente agresiva. En este caso quisiera añadir que justamente además de estar asociado a la comunidad, se asocia al hecho de la cobardía, porque ese rasgo como tal, ese rasgo no lingüístico, se asocia a esta comunidad porque no son machos, porque no son verdaderos hombres, porque son femeninos. Entonces ahí también es donde viene la carga negativa detrás de decir esta palabra para llamarle a alguien cobarde o para llamarle que no es lo suficientemente hombre. Gracias, maestra. Permítanos, vamos a hacer una pausa. Regresamos ya a la parte final de Catalejo con algunas conclusiones. Y bueno, este tema del lenguaje incluyente o inclusivo y la opinión de ellas, me gustaría escucharlas. ¿Qué opinan al respecto? Ya regresamos. Bueno, continuamos ya en la parte final de Catalejo en esta emisión y rápidamente, nos queda poco tiempo, su opinión sobre el lenguaje inclusivo o incluyente, que incluso en algunos países lo están prohibiendo legalmente, pero en la sociedad lo siguen manejando. Y sobre todo, ustedes como lingüistas especialistas, académicas, ¿qué opinan de este lenguaje inclusivo incluyente que ha sido rechazado incluso por la Academia de la Lengua? Claro. Doctora, iniciamos. Bueno, es que depende de dónde usas el lenguaje. Volvemos, el caso de la Constitución venezolana es completamente inoperante usar ahí el lenguaje inclusivo con ese nivel de exageración, pero no hay que perder de vista que el lenguaje inclusivo alude a una dimensión simbólica del lenguaje.
O sea, creo que cuando, por ejemplo, los gramáticos, los prescriptivos se ponen a ponderar el lenguaje inclusivo con criterios gramaticales, donde se ve la lengua como un único bloque, como un gran conglomerado, pues hay un error de punto de partida para la apreciación. Tenemos que ver que estamos viviendo tiempos en que los grupos femeninos, los grupos de distintas orientaciones sexuales, los grupos marginados como los indígenas, los mismos niños o la gente mayor, está luchando por ganarse derechos. Y en ese sentido, el lenguaje inclusivo, ese uso de una E, intentando hacerlo un morfema, ¿no? Todes, les, en ese sentido, tiene una dimensión simbólica que yo no le puedo negar si es un colectivo que se está manifestando socialmente, que está haciendo carteles, que está tomando posiciones, si es un grupo de estudiantes de antropología. Ni puedo, ni quiero, ni debo negárselo, ¿sabes? No, se arriesga mucho. No por el riesgo, sino porque sería estar limitando el poder simbólico y político que ellos merecen dar al lenguaje. Ya otra cosa es en trabajos de corte académico, documentos institucionales, ¿no? O sea, hay casos, hay la revista del Instituto Electoral de Jalisco, creo que se llama Folios. Sí, Folios. En esa revista, cuando hablaron de interculturalidad, toda la presentación se usa estratégicamente el TODES, porque convocaron ahí a distintas personas de gremios marginales a hablar de interculturalidad. Y lo hicieron con mucha elegancia y fue como un ingrediente que servía para simbolizar lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, bueno, y lo platicábamos antes de entrar al programa, doctora, una cosa es escribirlo y otra cosa es estarlo hablando, porque claro, al hablarlo se complica muchísimo. Doctora. Sí. Bueno, es que es importante entender esto que está diciendo la doctora Patricia. El lenguaje está ahí para hablar del mundo, de nuestra realidad social y de nuestra realidad cultural. Y entonces el lenguaje inclusivo está dando cuenta de una nueva realidad que incluye, pues esto políticamente correcto, el reconocimiento de identidades que tradicionalmente habían sido anuladas, invisibilizadas, discriminadas. Entonces, para mí el lenguaje inclusivo es, primero, un acto político, más que un acto lingüístico. Es decirle a la sociedad: aquí estoy y me tienes que ver. Y eso a mí me parece maravilloso, porque en la medida en la que este lenguaje se haga presente y ya no nos suene a cosa rara y aberrante, eso significa que estamos cambiando nuestras estructuras mentales de entender la realidad social. Y eso no está mal. Y en algún momento tal vez la lengua, el sistema de la lengua, sí pueda dar cuenta de esa transformación, como en su momento desapareció el latín y aparecieron estos lenguajes aberrantes que ahora llamamos lenguas latinas, ¿no? O sea, yo creo que está bien. A mí me parece que es eso, es una reivindicación política y una presencia simbólica de grupos que han sido invisibilizados durante toda la historia de la humanidad, ¿no? Muchas gracias, doctora. Sí. Maestra. Estoy completamente de acuerdo. Creo que de manera sencilla el lenguaje inclusivo e incluyente existe porque responde a una necesidad por parte de unos hablantes, de un sector de la población. Se busca una visibilización, se busca una representación, una reivindicación, como lo estaban mencionando ya. Y justamente quisiera rescatar también lo que comentaba la doctora Patricia con respecto al contexto. Creo yo que es muy importante pensar en qué espacios es importante utilizar este lenguaje, en qué partes es también tal vez un poco más complicado para cuestiones comunicativas. Y bueno, hablando yo de mi propia experiencia, hablaba con algunas colegas de cómo yo tengo pues muy claras mis ideas en cuanto a lo político y lo social sobre el lenguaje inclusivo, y muchas veces era complicado equipararlas también a mi opinión no profesional o académica como lingüista, pero creo que eso es muy importante, el estarlo cuestionando todo el tiempo, y he notado que también lo que señalaba la doctora, hay un cambio en la mentalidad de las personas. A las que yo entrevisté, a las mujeres a las que yo entrevisté, había una variedad de opiniones enorme con respecto al lenguaje inclusivo. Había algunas que lo rechazaban completamente, mencionaban que deforma el lenguaje, que definitivamente no es necesario, que hay otras maneras de incluir a las personas. Y había quienes, todo lo contrario, lo aceptaban, respetaban su uso tal vez en las generaciones más jóvenes y llegaban a mencionar esto, que
si bien ahora no tal vez está establecido del todo, pueda llegar a serlo en 10 años, en 20 años. Y curiosamente, la edad no fue un factor decisivo ahí. Pensarías que las mujeres de 60, 70 años tenían esta perspectiva de rechazarlo o mostrarse más renuentes al cambio, y en realidad no. Muchas mujeres de 60, 70 años se veían un poco más abiertas de mente ante esto, o si no aceptaban ellas utilizar el lenguaje inclusivo, sí comentaban que estarían dispuestas a hacerlo o a intentarlo si alguien cercano, un familiar, un conocido se los pedía. Entonces creo que esa es la otra clave. Muy bien. Pues muchas gracias. Les agradezco su presencia, doctora Patricia Córdoba Bundis. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Doctora Alicia Vargas Amezquita, muchas gracias. Y maestra Grecia Itzel González Guzmán, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y sobre todo, muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Gracias.